El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos, aquí empezamos Vive el Agua es vida y no se privatizará la vida. Este es el programa institucional de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, el sindicato con 80 años de trabajo, el sindicato de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la capital. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes a través de la ruta del desagüe, porque continuamos allí aclarando muchos temas que ustedes conozcan muchos. Estaremos hablando del alcantarillado pluvial. ¿Qué es? ¿Usted lo conoce? Pues aquí en esta nota les compartimos más. El alcantarillado pluvial o de aguas lluvias hace parte de varias redes que tienen concepciones diferentes. Frecuentemente son redes enterradas, pero se combinan con tramos constituidos con canales abiertos. En la concepción de las redes de alcantarillado pluvial juega un papel muy importante, además de la topografía, que domina también el alcantarillado sanitario, el régimen de precipitaciones en la zona. Un sistema de captación de aguas de lluvia es cualquier tipo de ingenio para la recolección y almacenamiento de aguas de lluvia, y cuya vitalidad técnica y económica depende de la pluviosidad de la zona de captación y del uso que se le dé al agua recogida. Y es que el sistema biométrico ha mostrado en los últimos años un incremento en el nivel de aguas lluvias al punto de sobrepasar los niveles históricos. Los días entre 17 y 22 de diciembre se ha calculado el pico más alto de aguas lluvias para este 2016. Es por eso que todos los ciudadanos podemos participar en evitar emergencias, pues no es solo limpiar o barrer, sino es botar menos basura. La recomendación que nos hace la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá es que en su justa medida se pueda ser más responsables en la recolección de las basuras, de tal forma que éstas no queden sueltas en la calle, en los sumideros o en las tuberías al ser arrastradas por las corrientes. Es también muy importante que en caso de emergencias por taponamientos de alcantarillas se comuniquen con la línea 116 de la empresa, que está disponible las 24 horas del día, listos para acudir con los equipos disponibles para atender estos casos. Pues como ven ustedes, hay mucho en lo que tenemos que trabajar, todo el tema del alcantarillado, y por eso estamos con un conocedor del tema que nos va a aclarar muchas dudas que tenemos. Él es el ingeniero Luis Carlos Morales, es el jefe de la división de alcantarillado de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Ingeniero Luis Carlos, bienvenido a Vive el Agua, buenas noches. Muy buenas noches. Empecemos, ingeniero, por aclarar, ¿qué es alcantarillado? Bueno, alcantarillado es un sistema, un conjunto de redes de tuberías subterráneas que están hechas para evacuar el agua que producimos en cada una de nuestras casas, llevarla a una planta de tratamiento cuando es agua residual y de ahí entregarla lo menos contaminada posible a un cuerpo de agua superficial, es decir, una quebrada, un río, un humedal. Ese básicamente pues es el tema de agua residual. Y aguas lluvias básicamente es el agua que recibimos del ciclo del agua, es decir, cuando las nubes hacen sus descargas en épocas de invierno, que básicamente es para entregar a la tierra infiltrar, y luego esta por sistema de drenaje subterráneo aflorar finalmente en algún lugar otra vez a un cuerpo de agua superficial, para luego ir a través de los ríos a los océanos y nuevamente empezar el ciclo, allá la evaporación, otra vez a las nubes. Pero básicamente en las ciudades nosotros tenemos que construir estas redes, estos sistemas, con el fin de evitar inundaciones, porque hicimos un cambio, simplemente la naturaleza la cambiamos, ya los espacios verdes, los espacios blandos, los volvimos espacios duros, con los pavimentos, con los adoquines, con todos los elementos que utilizamos para poder caminar un poco de manera cómoda o que nuestros vehículos rueden.
Entonces, para reemplazar eso, creamos el sistema. El sistema está compuesto por los tubos, por pozos de inspección, que son los que van a encontrar cada una de las personas en las esquinas de cada calle, de la coincidencia de las calles con las carreras. Los sumideros son esas cajas que quedan ya sobre los bordes de los andenes. Generalmente en una esquina puede haber un mínimo de 8 rejillas, un pozo, y a través de estas redes captamos el agua que escurre por las vías o por los andenes, van por los sumideros, de los sumideros a los tubos, y de los tubos pues los transitamos hasta un cuerpo de agua superficial, propiamente dicho, porque es agua lluvia. Entonces esa realmente pues no le damos tratamiento. Pero las residuales sí, que son varios de los temas que ya hemos tratado acá en diferentes programas y que van a las plantas de tratamiento, ¿verdad? Efectivamente, así es, sí. Muy bien, pero ingeniero, usted me está hablando de sistema, eso me lleva a mí a pensar que son varias cosas. ¿Hay alguna diferencia entre el sistema de alcantarillado sanitario y el pluvial? Sí, a ver, bueno, el sistema pluvial, pues como lo está, es el complemento del ciclo del agua. Sí. El sistema residual es todos los excedentes de agua que nosotros generamos en cada una de nuestras viviendas, producto de los baños, los inodoros, los lavaplatos. Este sistema ya es un sistema que trae, donde el agua se ha mezclado con elementos orgánicos y con elementos de jabón. Y ahí de la casa propiamente sale a una caja de que debe existir el enfrente de cada una de las casas con una tapa removible para poder hacerle mantenimiento. De esa caja va a una red principal y de esa red principal debe ir a una estación de tratamiento de agua. Ese es el ciclo que debe cumplir. Ese es el sistema, las que llamamos PETAR, plantas de aguas, de tratamiento de aguas residuales. Una vez se hace el tratamiento ahí, generalmente le descontaminamos en un 80, 90% o 95%, no sé, depende de la ciudad, de la capacidad económica de las ciudades. Y una vez hayamos hecho este tratamiento, descargamos a un cuerpo superficial para que nuevamente pues vaya finalmente a través de los ríos al océano. Ese básicamente es la diferencia entre residual y lluvias o pluvial. A ver, en las casas ¿tenemos también ese mismo sistema de alcantarillado? ¿Lo podríamos mirar de esta manera? Quiero describirles eso, o sea, en las casas generalmente están hechas para que tengamos los sistemas separados, pero por ignorancia no lo sabemos. Básicamente, ¿cuáles en las casas? El techo, las canales, las bajantes. Casi siempre las casas traen, por trascendencia tal vez, porque por salud tenemos un solar, un patio para que haya recirculación de aire, y en ese patio generalmente vienen esos solares, esos patios deben ir con zona verde para que filtre el agua, pero por el mismo desarrollo del medio, del sistema en que vivimos, ese patio, ese solar tiende a ser construido. Cuando se construye se vuelve zona dura. Entonces la captación de esa agua finalmente termina parando en el sifón que había ahí. Que no es el adecuado no es el adecuado, no, porque ese sifón va a las aguas residuales. Y ahora la estamos convirtiendo en algo porque diferente. Porque las aguas lluvias, lo correcto es que vaya de la bajante a la vía, directamente. Por la vía va a los sumideros, como lo comentaba anteriormente, y de ahí pues a las tuberías, y de las tuberías a los cuerpos de agua mayores superficiales. Entonces, eso es una cosa que no debemos hacer. Debemos tratar de que si yo construyo el solar, debo buscar la manera que esa agua que ahora me va a caer en los techos, que luego me va a ir a la canal, y que por la canal me va a ir a la bajante, y de la bajante la va a llevar al suelo, tratar en lo posible de no meterla a la red de aguas residuales. Porque ahora son bien, diferentes, tienen tratamientos diferentes, hay que ser enfáticos en eso. Son tuberías diferentes, tienen destinos diferentes. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo que si yo mezclo el agua lluvia con el agua residual se me diluye mucho, y las plantas de tratamiento generalmente yo las diseño, las construyo y las pongo a funcionar para un tipo de agua. ¿Qué tipo de agua? Agua residual.
que es agua que tiene más sedimento, que tiene más carga contaminante. Entonces están diseñadas para eso. Cuando yo la diluyo, la planta va a empezar a darme un funcionamiento que no es para el que yo la diseñé. Desafortunadamente, en un porcentaje muy alto en todo el país estamos cometiendo este error. Y este error lo tenemos que corregir es entre todos, porque pues desde el origen que son las casas, ahí es donde nace que lo hagamos bien, regular o mal. Y en la medida que lo hagamos mal, pues es más costoso. País pobre gastando más, pues creo que estamos siendo más pobres. Sí, estamos en... Pero además parte de contravía la riqueza palpable somos nosotros mismos, es nuestro saber, nuestro conocimiento. Ingeniero, Si pues yo nosotros- quiero aprovechar ese conocimiento que usted tiene y contémosles a los televidentes de Vive el Agua. Cuando estamos hablando de alcantarillado pluvial, ¿está la ciudad teniendo un buen manejo? ¿Estamos los ciudadanos siendo conscientes de cuidar este alcantarillado? A ver, yo creo que estamos como en el momento donde estamos aprendiendo. Ya nuestros hijos que han empezado a vivir, a tener vivencias en los colegios, de la necesidad del cuidado del medio ambiente, porque de lo contrario mañana ni vamos a tener agua, ni vamos a tener aire, o el que tengamos va a ser de gran contaminación. Sí. Entonces, en este momento yo creo que es momento para que empezamos a hacer reflexión sobre, oiga, si yo tengo un sistema, ese sistema está diseñado para que transporte líquido, volumen de agua, no para que transporte basuras, no que para que transporte cartón, Que ahí es donde cáscaras. muchos caemos en esa inconsciencia y se arrojan papeles, basuras, todo lo sólido a las calles, y eso empieza a afectar de una manera muy, muy rápida todo el sistema de alcantarillado pluvial. Sí, a ver, el origen de este comportamiento está desde la época colonial tal vez, o antes, porque las culatas de las casas las hacíamos en la parte trasera, en la parte por donde daba al río, es decir, no le dábamos la cara al río sino la espalda. ¿Con qué fin? Con el fin de que la basura la botáramos al río, el río se la llevara y ya nos quitábamos ese problemita encima. Y quedó esa cultura, que el agua es para que transporte basura o elementos sólidos. Entonces, este es el momento donde ya debemos empezar a mirar nuevamente el río, a mirar nuevamente el humedal, a mirar nuevamente los lugares donde tenemos espejos de agua, pero para verlo lleno de basura, pues creo que no está bien, porque sería un impacto visual que es al que estamos también apuntándole a no hacerlo. Sí, Entonces señor. yo creo que lo correcto es que empezar por educarnos con cuidar la basura. Hay un ejemplo para la humanidad que lo tienen los japoneses. Las ciudades más limpias del planeta la tienen en Japón. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que allá no tienen gente que recoja basuras. Allá ellos mismos, cada uno es consciente que si usó algo y tiene un papelito, el papelito al bolsillo, y cuando llegue a su casa, al depositarlo en el lugar que le corresponde la basura. Hacen el reciclaje en su ciclo completo. En su sitio. Cada una de las personas es consciente que debe hacer reciclaje. Cuando lleguemos a eso, el reciclaje, ¿qué significa? Que yo estoy ahorrando, porque algo que yo iba a botar ya lo puedo utilizar en otra cosa. Entonces no estoy, pero aparte de eso, las personas que yo iba a utilizar para que usaran basura, las voy a usar para que Para que cuiden capaciten a otras sí, personas, claro, para que cuiden para los que cuiden ríos, para que estén en otros temas ambientales. Exactamente, o nos capaciten, simplemente a los que como que no entendemos bien en qué consiste la cosa. Entonces, eso yo creo que es de admirar, y yo creo que es urgente que lo copiemos. Sí. Ingeniero, yo quiero aprovechar también su conocimiento para que le hagamos la recomendación a los televidentes de Vive el Agua, y es cómo podemos nosotros cuidar ese alcantarillado pluvial, si lo podemos llamar así, al interior de nuestro hogar, y también el de la ciudad en la que estamos viviendo. Este programa se ve en todas partes, así que no solo es para Bogotá, es para toda la ciudad, y que tomemos esa conciencia. Bueno, yo creo que hay un ejemplo que a mí me gusta contar cuando estoy conversando con alguien, cuando estoy queriendo aprender además, es el de las grasas. El mayor elemento contaminante son las grasas, los aceites. En las ciudades generalmente entonces la fácil es, oiga, no, yo no voy a contaminar mi tubería, entonces yo no lo boto en mi casa, me voy a la calle, busco la rejilla esa que se llama sumidero, que es para las lluvias, además, oiga, es para las aguas lluvias, y estoy empezando a botar la grasa ahí. Los sistemas de lluvias están calculados para que lleven más agua,
pero no tienen, pueden llevar más agua, su diámetro es más amplio, entonces no tienen capacidad de arrastre. 1. 2. La manera de botar esa grasa que me molesta es meterla en una bolsa plástica, meterla al congelador, un día o 2 días después ya la puedo poner en la basura porque está congelada y da espacio para que no dañe otros elementos de la basura que yo podría reciclar cuando vaya al depósito final de basuras. Además, Esa es ingeniero, como- porque si van las grasas a las tuberías y a todo el sistema, pues va a llegar un momento en que se va a empezar a obstruir y a quedar menos diámetro de paso de agua, ¿no? Efectivamente, mira, las grasas van creando alrededor del tubo una película. Y entonces en la medida que esa película se va engrosando, la capacidad del tubo se va perdiendo. Sí. O sea, el tubo se va haciendo más angosto, con menos posibilidad de evacuar. Es lo mismo que sucede en unas cosas que ahora hay de moda, de moda por ejemplo porque consumimos mucha grasa, en las venas y en las arterias, que es lo que conlleva a un infarto o a un derrame, Sí. que es obstrucción de las venas o de las arterias. ¿Por qué? Porque pues como hemos desarrollado comer fritos, cosa que no deberíamos hacer, realmente el frito es muy delicioso al paladar, pero afecta Muy enormemente nocivo para la salud. la salud. Y asimismo está siendo nociva toda esa grasa, entonces, para nuestro sistema de alcantarillado. La recomendación entonces, ponerla a congelar y luego botarla como si fuera basura común y corriente, bien en su bolsita para que no nos esté afectando otra basura que tenemos y que se puede utilizar y que se puede reciclar, ¿verdad? Sí, ponerla en una bolsa de forma tal que la podamos congelar. Una vez congelada la botamos en basura, pero la de origen orgánico. La de orgánico, muy bien. Es que ¿Listo? todos los días tenemos que aprender, ingeniero, como usted lo dice. Muy bien, él es el ingeniero Luis Carlos Morales, jefe de división de alcantarillado de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Pero también tenemos más recomendaciones de Cintra EMSDES para que usted pueda cuidar este alcantarillado que es de todos. Y muy cercano al cierre del año, los senadores nos cuentan cuál es el panorama de la paz y también cómo ven la reforma tributaria. Con el fin de formalizar a los pequeños y medianos empresarios para generar y mantener oportunidades de empleo, el gobierno colombiano empieza el debate de un proyecto de ley por medio del cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones, el cual se constituye en su propuesta para una reforma tributaria en el país. Y es una reforma tributaria que no se centra en exigirle a las grandes transnacionales, a los grandes empresarios nacionales, una contribución tributaria responsable socialmente, sino lo que se está buscando es descargar el peso de los impuestos en el bolsillo de los pobres, de los trabajadores, de las clases medias, de los empresarios medianos en el país. Por supuesto que la reforma tributaria se la van a imponer a los colombianos, pero nos corresponde a quienes no compartimos este tipo de reformas regresivas salir a denunciarlas y a la sociedad en su conjunto salir también a combatirlas. La gran cantidad de aristas que presenta el proyecto ha provocado que desde distintas orillas políticas se critique esta reforma tributaria. Son más de 100 billones con B de burro, con 12 ceros, que les han regalado en impuestos a las grandes compañías extranjeras que se han tomado el país, al sector financiero, al sector bancario y al sector minero. Luego, lo primero que hay que señalar es que la causa de los problemas económicos del Estado colombiano es esa política económica a favor del gran capital extranjero. Pero lo peor de todo es la forma como lo van a resolver. ¿Qué decidieron hacer? Que para darle la plata que el gobierno colombiano necesita para cubrir sus cuentas descachadas, hay que clavarse al pueblo colombiano, especialmente a los sectores de menores y medianos ingresos. ¿De qué manera? La primera y la más expedita, la más directa, es subir el IVA, el impuesto de valor agregado, del 16% al 19%. ¿Eso qué significa? Que asuntos como el jabón, que productos como el salchichón, que productos como el aceite, que productos como
los detergentes van a ser mucho más caros a partir del año entrante si esta reforma tributaria se aprueba. Y es bueno recordarles una cosa, los colombianos, digamos, de los 3 niveles de ingresos, entre 10 niveles de los 3 niveles de ingresos menores, gastan 35 de cada 100 pesos en productos de la canasta básica que va a subir su precio. Casi que un colombiano de salario mínimo, cuando le pagan 100 pesos, ya tiene 5 comprometido en el pago de impuestos, especialmente del IVA. En el caso de la reforma tributaria, pues va a ser mucho mayor todavía esa proporción del ingreso que el ciudadano de a pie, que el ciudadano sencillo, que el hogar humilde le va a tener que dedicar al pago de sus productos básicos. El equipo de Vive el Agua consultó a los ciudadanos su opinión frente a la reforma tributaria y esto nos dijeron. No estoy de acuerdo porque pues no es justo que le suban a la reforma tributaria si no nos alcanza el salario mínimo para nada. Y el rico cada día más rico y el pobre más pobre. La mayoría de colombianos dependemos de un mínimo. El mínimo cada día no nos alcanza, cada vez más impuestos, el gobierno hacerse más rico con el pobre más pobre cada día. Millonarios que tienen mucha plata, que tienen muchos almacenes, casas y todo, pues que paguen, porque si nosotros como pobres, como vendiendo en la calle, tenemos que pagar cuánto más ellos. No estoy de acuerdo con la reforma tributaria porque perjudica a las clases del común. Si eso fuera únicamente para los estratos altos, pues hasta no me afectaría a mí, pero yo soy uno de los perjudicados con esa reforma. Bueno, nosotros le pedimos al gobierno que nos colabore al campesino de ganadería y de toda la agricultura y que nos prestara una manito al pobre campesino, que es el que lleva el bulto para traerle mucho comercio aquí a Bogotá, ¿no? Porque como podemos ver, le han subido lo que es el arroz, el aceite, el azúcar, entonces todo nos queda un poquitico muy pesado y tras de eso tenemos que pagar también lo que es arriendo, transporte y lo de nuestros bebés. Entonces, por favor, también queremos que nos ayuden y Dios quiera que todo lo que hablen sea para el beneficio de nosotros los ciudadanos. Cuestión de que nosotros vamos a ganarnos un mínimo tan simple, que es que desgraciadamente cuando nos llega ese aumento ya nos han subido el 100 o por lo menos el 150%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, el Polo Democrático ha rechazado este proyecto de reforma tributaria por la sencilla razón de que sigue respondiendo al modelo de que las cargas impositivas, los mayores impuestos van para las capas más empobrecidas de la población y para las capas medias. En Colombia, quienes más ganan, quienes tienen los mayores capitales y mayores recursos financieros, son los que menos pagan impuestos, para los que hay las mejores condiciones para ser exentos de la carga impositiva. Entonces esta es una reforma profundamente lesiva para las grandes mayorías de este país. Es necesario oponerse a esta reforma y salir a protestar en contra de ella y formular propuestas para crear un verdadero sistema de tributación que permita democratizar la carga de los impuestos en el país. No olvide que en nuestra sección de denuncia usted puede formularla a través de nuestro correo electrónico o también de las redes sociales. prensa_bogotá@gmail.com es nuestro correo electrónico. Aquí les compartimos la denuncia que nos llega de una de las subdirectivas Sintraemdes a nivel nacional. Mucho gusto, buenas tardes a todos los compañeros de Sintraemdes Nacional. Soy Carlos Castellanos, representante delegado del Sintraemdes Ibagué, de la subdirectiva Ibagué. Trabajo en la empresa de acueducto y alcantarillado Ival S.A. Como supervisor de acueducto. Es importante todos los cambios que se están dando en la empresa debido a que existen unas grandes tendencias a modificar la planta de personal, a hacer unos cambios estructurales en la empresa, pero sin embargo, Sintraemdes Ibagué, la subdirectiva y todos sus directivos hemos estado muy acuiciosos, muy pendientes de todos los cambios, de toda la situación que se está dando, porque de todas maneras nos genera desconfianza.
Es un proceso que venimos de más de 15 años de lucha los compañeros y vemos la oportunidad de que se nos cambien algunas situaciones de las que ya hemos logrado y eso nos preocupa. En este momento se está generando por parte de la gerencia del IVAL de Ibagué un estrés laboral bastante fuerte. Han habido cargas laborales muy altas y han generado gran problemática al interior porque obviamente ya el rendimiento empieza a notar sus falencias. En cuanto a los cambios generales de la empresa, pues hay grandes necesidades. Uno de ellos es el acueducto alterno, donde se han tomado unas decisiones muy complicadas en el sentido de no valernos del sistema de gravedad, sino hacer unos sistemas y unas reinversiones, unos rebombeos donde de pronto no serían muy rentables para la misma empresa y perdiendo una gran posibilidad que tenemos de aumentar la cobertura. La cobertura de la empresa en este momento son 150.000 usuarios aproximadamente, donde pudiéramos llegar a tener en un espacio, una zona más amplia, donde podríamos llegar a tener un aumento de unos 50.000 usuarios y generar muy buenos resultados para la empresa. Estamos en la expectativa, seguimos luchando, seguimos estudiando todos los proyectos y todas las actividades que ellos desarrollan y estamos por lo menos con la disposición de ellos de escuchar nuestras opiniones. Eso ha sido una de los logros que se hizo porque pues prácticamente hemos venido trabajando de la mano con los directivos, pero pues igual escuchan, nos escuchamos y nos hacemos pasito. Muchas gracias. Y continuamos compartiendo con ustedes estas historias inspiradoras. Es la gente que se destaca. Si usted tiene a alguien para postular, puede hacerlo a la dirección del correo electrónico que está apareciendo allí en pantalla. Por ahora, los dejamos con otra bellísima historia. Todos los comités de nuestra organización sindical, Sintraemdes, Subdirectiva Bogotá, merecen ser destacados por su trabajo en este año, pero uno se merece un reconocimiento importante por su encomiable labor. Fue el Comité de Salud que, gracias a su esfuerzo de casi un año, los pensionados, trabajadores y sus familias gozarán de un servicio de salud digno y mejorado. Era necesario que se diera este nuevo servicio de salud, ya que perdía vigencia el contrato que estaba garantizando la prestación del servicio. En vista de que ya no se podían hacer más ampliaciones ni más adiciones de la misma contratación, era necesario garantizar el servicio para más de 14.000 usuarios, entre pensionados, trabajadores y beneficiarios del mismo servicio que está contemplado en la Convención Colectiva de Sintraemdes Subdirectiva Bogotá, la que tengo aquí presente. Esta convención tiene más de 80 años, lo que indica que el servicio de salud y el derecho a la salud tiene el tiempo que tiene la Convención Colectiva de Trabajo. Empezamos los trabajos de comité desde el 24 de febrero del año 2016 con la administración de Eva María Uribe, quien ya planteó la dificultad que se iba a presentar en el proceso. Posterior al cambio de administración llegó el nuevo gerente Germán González, quien en su primera reunión nos manifestaba la intención de desmejorar de pronto algunos de los servicios que estaban contemplados allí, como la parte de medicamentos, que pues ya hace parte de un análisis técnico que también se hizo dentro del mismo comité. Siempre ha sido convencional, pero se ha hecho más fuerte a partir de la liquidación del servicio médico en la empresa de acueducto, quien tuvo por ley que salir a contratar empresas. Además, desde el año 2013 no se llamaban comités paritarios de salud. El inconveniente que sostuvo el sindicato no fue uno solo, realmente fueron varios. Hubo presiones de todas partes. Hubo la intención de arrebatar el derecho desde el mismo momento en que en la negociación en el año 2015 la administración, dentro de un contrapliego, nos incluyó el desmonte del servicio médico. Hubo presión por parte de las minorías que de pronto no encuentran el interés o el valor que tiene para los 14.000 afiliados el hecho de tener una salud con garantías, y hubo muchísima presión de parte de la administración actual para que nosotros como Sintraemdes declináramos la idea de la defensa del derecho. La historia de nuestro servicio médico data de aproximadamente finales de la década del 60 y comienzos de la década del 70. Es una conquista laboral de los trabajadores y la empresa comienza a prestar el servicio médico directo en sus propias instalaciones. En el año 1993 sale la Ley 100,
Y nuevamente, a través de una lucha de los trabajadores, se obtiene que ese servicio médico directo se continúe a través de una figura que se llamó una entidad adaptada. Esta entidad presta sus servicios hasta el año 2003, cuando en un decreto presidencial liquida nuestro servicio médico. Allí la empresa adquiere la obligación de prestar los servicios por fuera del POS a través de las EPS que se crearon en esta ley. Allí comienza a tomar forma y más importancia los comités obreros patronales consignados en nuestra Convención Colectiva de Trabajo. En este comité se definen los términos de referencia del contrato con la prestadora de salud, donde se llegan a acuerdos entre el comité paritario. Este último ejercicio de elaborar los términos de referencia los iniciamos aproximadamente en febrero de este año. En julio retomamos con más firmeza estos comités y el 12 de diciembre del 2016 acabamos este proceso dándole un parte de satisfacción y de victoria a todos los trabajadores afiliados a Sintraen de Subdirectiva Bogotá, de que se logró un muy buen acuerdo, muy buenos términos de referencia para la continuación de la prestación de los servicios de salud. La administración ya hizo público que la prestadora para estos próximos 3 años va a ser la caja de compensación Compensar. Los trabajadores, a través de su sindicato, solamente le queda una inquietud, que es que la auditoría de ese contrato debe ser llevado a cabo por los médicos que pertenecen a la empresa de acueducto de alcantarillado. Esto tendrá que tomar un nuevo proceso, un retorno a la mesa de negociación, a la mesa del comité, para discutir con la administración y finiquitar este pequeño impasse que quedó ahí dentro de este proceso que se llevó a cabo. Finalmente, Sintraen de Subdirectiva Bogotá quiere llevar un mensaje de alegría, de positivismo en esta Navidad a todos los trabajadores y a sus familias, y decirles que con este logro de un nuevo contrato del servicio de salud pueden estar tranquilos, gozarse en su Navidad, estar felices para retomar un nuevo año con bríos. En la convención colectiva se menciona que son los comités los que deben estar en permanente vigilancia del servicio de prestación del servicio de salud de los trabajadores pensionados y sus familias. Otro punto para destacar es el acompañamiento que se dio por parte de la Confederación en cabeza de Orlando Restrepo y la participación de la Central Unitaria de Trabajadores Bogotá en cabeza de su presidente Manuel Ángel Telles, pero sobre todo a todos los trabajadores quienes nunca perdieron la fe en los esfuerzos de su organización sindical. Cada vez son más los que se suman a esta campaña, por esto los invitamos a que descarguen la aplicación y sigan siendo también gente buena tapa. Nuestras redes sociales están para que usted interactúe con nosotros, postule sus candidatos para gente que se destaca, también nos comparta a través del aplicativo Gente Buena Tapa todas esas actividades que se están desarrollando. Aquí terminamos Vive el agua es vida y no se privatizará la vida. No olvide seguirnos, ahí están nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos, feliz noche.